empezamos la grabación. Gracias a los que venís aquí, gracias a los que estáis en el chat. Bueno, he leído vuestros comentarios aquí, en el que dice, buenas tardes, ¿soy yo o este libro es demasiado extenso? Bueno, el libro la verdad es que yo lo tengo aquí, me lo ha mandado la editorial porque es nuevo de este año. Es un libro muy extenso, ciertamente, pero no más extenso de lo que lo era el año pasado. Es decir, el tema, la asignatura de Introducción a la Psicología debe contener necesariamente los principios básicos de la psicología. Entonces, tiene que pasar por una descripción general de la historia de la psicología, debe entrar en lo que es la metodología de la psicología y luego debe hacer referencia a lo que son los principios básicos de la psicología. La percepción, el aprendizaje, la memoria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque debéis tener como mínimo ese compendio de materia para entender luego el desarrollo o la implicación que tiene la psicología en el ámbito de vuestra carrera. No os preocupéis tanto por el libro, porque aunque el libro es extenso y contiene mucha materia y mucha terminología y muchos nombres, muchas triquiñuelas que hacen un poco complejo el estudiar tanto, porque la verdad es que no es un problema de dificultad en el libro, cualquier asignatura. El problema de las asignaturas es el examen. El libro más fácil que he visto puede dar lugar al examen más difícil que he visto. Y al revés, el libro más complicado, más extenso que he visto puede dar lugar a un examen que sea aceptable. La realidad de esta asignatura es que el equipo docente hace unos exámenes muy equilibrados, con unas preguntas de conocimiento general que van un poco al hilo de las preguntas que hacemos después de cada resumen de cada tema. Es decir, no hacer unas preguntas pensadas para pillar al alumno, saber solo si sabe lo más difícil de todo. No, el examen, esto está pensado para que haya un grupo de preguntas que los que habéis estudiado podáis aprobar la asignatura sin problema. Luego, hay un grupo de preguntas que es para sacar una buena nota y luego es verdad que hay un grupo de preguntas con mayor dificultad que conlleva un razonamiento más complejo en el ámbito de la psicología que lo que nos permite poner una nota como sobresaliente o matrícula. Que se trata ya de sí que conocer mucho la materia y muy a fondo. El tema de hoy, pues te digo que no os preocupéis tanto, el libro es esencialmente muy parecido al que había hasta el año pasado, pero es verdad que hay que decir que yo ahora que he estudiado el libro nuevo, lo puedo hacer. Pasa. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Venga. Que está muy bien organizado y que la verdad es que no tiene mucha dificultad. Bueno, tengo el libro famoso aquí. Maravilloso el libro de la asignatura. Y ahora empezaba eso. Es que me han hecho una pregunta en el chat y quería la contestaba. La verdad es que la pregunta era si el libro es muy extenso hace que la asignatura sea muy difícil. Y no, la verdad es que el libro es muy extenso, mucho. Contiene mucha terminología, mucho léxico, mucha materia, pero que los exámenes están muy bien equilibrados. Entonces, los exámenes siempre tienen 16, 18 preguntas que permiten aprobar la asignatura si habéis estudiado. Si habéis estudiado mucho, bueno, hay 5 preguntas que son para sacar buena nota. Y luego hay 5 preguntas que son para sacar el sobresaliente matricular. Pero que si se estudia, se aprueba sin dificultad. Y de hecho, este libro no es esencialmente muy diferente al libro que había hasta el año pasado, porque la psicología sigue siendo lo mismo. Es decir, no hemos inventado una psicología nueva aquí. Lo que sí pasa es que este libro tiene muchas ilustraciones. Y claro, al tener muchas ilustraciones es un libro mucho más caro, muchas más fotos y un papel tan bueno, pues hace que el libro parezca de otra manera. Pero esencialmente en la misma materia y no tiene... Si viéramos las preguntas de los exámenes de años anteriores, que las miraremos, veríamos que no tiene... que vamos, que se puede contestar perfectamente. Aparte de los resúmenes de cada tema, sí. hay que hacer mucho hincapié en los términos que no figuran en el resumen. Sí, porque el glosario, ¿qué es lo que viene? No, que va. No, porque hay el resumen, que bueno, que es jugar un poco con la materia, pero luego después del resumen viene el glosario. Aquí. Y sobre el glosario saldrán preguntas, seguro. Porque el que sepa todos estos términos, incluye, por ejemplo, en este tema del aprendizaje, dice, en el glosario, aprendizaje,
proceso en el que la experiencia o práctica puede producir un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial de conducta. Bueno, esta definición de aprendizaje es una definición muy clásica. Permite 3 preguntas de examen fácil. ¿Qué es fundamental para definir el aprendizaje? Que sea duradero, que cambie la conducta o que sea... Está sacado aquí. Entonces, el glosario hay que conocerlo muy bien. Es verdad que hay temas que tienen muchos términos peculiares, como el de neurología, que, bueno, que si el oído tiene todas las partes y tal. Pero las preguntas que ponen los exámenes no suelen ser tan a pillar, porque si no, no aprobaría nadie. O sea, si tú me dijeras de este libro, saca 30 preguntas y que no apruebe nadie, no aprobaría nadie. O sea, no, sería en plan, sí, sacaríamos todos un 1, algo. Entonces, no se trata de esto en la universidad, se trata de que la gente aprenda, no que aprenda a probar. Entonces, yo creo que el examen no tendrá dificultad especial. Este tema, el del aprendizaje, yo creo que lo que es interesante de este tema es, más que de otros temas, es un concepto que para un criminólogo es muy importante. Nosotros, cuando nacemos, no sabemos nada. No hemos aprendido nada. Solo sabemos hacer, mediante un reflejo condicionado, una cosa, que es la succión materna. Es lo único que sabe hacer un bebé cuando nace. Un bebé tú lo pones con su madre y sabe succionar. Y eso no lo puede haber aprendido. Tiene que nacer sabiéndolo. Entonces es un acto reflejo. A partir de eso, todo lo que hacemos es un aprendizaje. Todo. O un aprendizaje negativo. O sea, aprendemos a veces a no hacer cosas. Porque también consiste en un aprendizaje aprender a no ofender. Es decir, no todo se aprende para hacer cosas, sino a veces para no hacer cosas. Esto, ¿por qué tiene importancia desde el punto de vista de la criminología? Porque cuando una persona tiene una conducta disruptiva, es algún aprendizaje que ha hecho. Y si yo he aprendido algo, la conclusión es que puedo desaprenderlo. O puedo aprender una cosa mejor que solape lo que yo he aprendido que me ha dado un problema. Entonces, eso es la clave de la psicología. La psicología es no condenar de una forma determinista que las personas se han equivocado, luego se van a equivocar siempre. No, lo que han aprendido es a no equivocarse. El trabajo es decir, ¿por qué aprendemos mal? ¿Qué es lo que hemos aprendido erróneo que nos ha llevado a tener una conducta que nos genera problemas? Y ese es el trabajo de un criminólogo. Si no, no habría trabajo ni para los psicólogos, por supuesto. Bueno, tú eres un delincuente, vas a morir delincuente. Tú eres un tío que con impulsividad que te lleva a maltratar, bueno, maltratarás toda la vida. Eso no es verdad. Entonces, este tema es moralmente muy importante porque nos enseña que es un aprendizaje y que lo que hemos aprendido, si lo hemos aprendido, lo podemos cambiar. ¿Y cómo cambiar la conducta también en este caso? Claro. ¿Cómo desaprender Claro. para poder cambiar Es decir, y aprender? mira, en un campo de fútbol, yo trabajé un año como psicólogo deportivo y me sorprendía las reacciones que tenían los jugadores a las tarjetas. Claro, la tarjeta era un estímulo discriminativo. ¿De qué? Y lo que veían. Claro. Lo que veían, que la gente abucheaba, que se venían Entonces, arriba. tú ibas generando un estado de atención, ibas subiendo el estrés y cuando el árbitro te hacía pip, aquel target era una iluminación, pip, pip, te van a castigar. Tú sabes que ibas a recibir un castigo. Entonces, ¿eso que generaba? Conducta de agresión. Entonces, un condicionamiento clásico, es un aprendizaje. Yo les decía a los jugadores, cuando suceda esto, en lugar de mirar al árbitro, mirad hacia otra grada, hacia lo que dice la gente, los tuyos, evidentemente. Y verás cómo el apoyo que recibes te baja el estado de ansiedad y automáticamente cuando oigas pip, dirás, bueno, ya está, me ha sacado la tarjeta. Pero si tú te centras en la agresión, es evidente que vas a contestar con una agresión. Es un aprendizaje, tanto el agredir como el no agredir. Entonces, bueno, de esto se trata, entender la conducta como un aprendizaje. Si nosotros aprendemos, ¿qué es lo difícil de esto? Hombre, saber cómo lo has aprendido, cómo lo has reforzado, cómo vas haciendo que cada vez interiorices más una conducta, que es más o menos la teoría que se enseña en este tema. Claro, es que si no tenemos con cero experiencia, hay 3 tipos de aprendizaje. El condicionamiento clásico, el condicionamiento operativo o el vicario. De los 3, el que nosotros podemos no controlar es el tercero que veremos aquí, que es el vicario, que es aquel que se produce por lo que vemos, sin ser conscientes de que lo vemos. Si tú ves una conducta, ¿Ves? adoptas esa conducta. Y ves, si ves el refuerzo,
Es decir, si tú ves que un tío entra, pilla, pum, roba, no lo pilla, ¿tú qué ves? Hombre, saltarse la norma lleva que tengas lo que quieres. Y si además tienes gente Que te aplaude, dices, hombre, pues muy bien, todo el mundo tiene un refuerzo social sobre la conducta. Si yo, hay un modelo que sea muy claro, que yo lo diré luego, que es el tema de los malos tratos. Los niños que ven malos tratos en su casa tienen un índice mucho más alto de repercusión y de repetición de malos tratos. Cuando tú hablas con niños que ven malos tratos en su casa, ellos hablan súper mal de los malos tratos. Pero interiorizan la recompensa. Que es que cuando su padre se enfadaba, su madre le daba lo que quería. Entonces, cuando ellos reproducen la conducta y se les refuerza haciendo lo que ellos quieren, en el fondo empiezan a reproducir la conducta. Esto es un aprendizaje vicario. Pues te digo que este tema, teóricamente, es un poco teórico, es un poco... Porque el estímulo condicional, el estímulo incondicional, parece un poco rollo visto así, pero que tiene una base técnica muy potente. Porque tú, cuando hablas con una persona que ha hecho algo bien o que ha hecho mal, tienes que ver su secuencia de aprendizajes para entender por qué llega a esas conclusiones. Definición de aprendizaje. Mira, el aprendizaje hace referencia a un proceso continuado, de cambios de conducta real o potencial, es decir, tiene una característica... Sí, dice. Ay, gracias. Es verdad. Porque esto nos ha resuelto el tema de... sí, se ve mejor. También lo he hecho más grande. De esta definición de lo que es el aprendizaje hay dos conceptos que son básicos. Uno, que es un proceso continuado de cambios de la conducta, real o potencial. Es decir, nosotros cuando creemos que hemos aprendido algo, lo confundimos con lo que sabemos hacer o con lo que hacemos. Yo puedo saber un idioma, haberlo aprendido y no hablarlo, pero lo habré aprendido. Entonces, la conducta no solo es lo que es observable, sino lo que yo soy capaz de hacer, que tengo aprendido. Yo puedo saber ruso y no hablar en ruso, pero saber que sé hablar en ruso. Luego, hay que tener claro que es real o potencial y que se produce como consecuencia de las experiencias, lo que has dicho tú, y de la práctica. ¿Por qué la práctica? Porque la práctica tengo que comprobar el resultado de mi conducta. Si yo hago algo y obtengo un resultado, eso lo voy interiorizando. En la medida que yo interiorizo una conducta, la voy fijando. ¿Qué es lo que no es conducta? Bueno, conducta no lo es la primera vez que hacemos algo, aprendizaje. No, el aprendizaje consiste en que siempre que lo hago, sé lo que va a suceder. Si yo hago una cosa bien en un momento determinado, yo cocino algo sin saber una receta, el que me salga bien no puedo decir que he aprendido a cocinar. Yo de casualidad he aprendido a hacer un plato. La conducta se entiende como aprendida cuando se ha interiorizado de forma que cada vez que yo la repito, la hago igual. El coche, ¿cuándo es que aprendemos a conducir? Cuando pensamos que tengo que poner primera y luego segunda. No, cuando yo voy cambiando de marchas y voy hablando y no me doy cuenta. Claro, he repetido y he visto que el coche baja las revoluciones y voy bien, el coche va suelto. Entonces se puede hablar de aprendizaje. Aprendizaje no es copiar de un libro, aprendizaje es interpretar un libro. Por tanto, es real o potencial, fruto de la práctica y de la experiencia. Luego dice que en este tema se han tratado tres modelados básicos de aprendizaje, que son el condicionamiento clásico, CC, el más antiguo, el instrumental, el condicionamiento instrumental u operativo, y el vicario, que es el que yo he comentado un poco y que veremos. El vicario está basado en la observación de modelos de conducta. Si nosotros analizáramos lo que sabe hacer un humano en nuestra sociedad, veríamos que la inmensa mayoría de aprendizajes son vicarios. Los más infrecuentes son los otros. Que yo vea una luz y tenga que pararme con el coche, eso es un aprendizaje raro en la naturaleza. Eso es en nuestro ámbito social, que hay una luz verde que te dice que puedes pasar y una roja que te dice que no. En la realidad, ¿cómo aprendo? Pues yo veo que en mi casa de niño alguien hace así, clic, en un interruptor, y sé que se enciende la luz. O yo voy a abrir un grifo y sé que sale agua. Nadie me lo dice. Claro, 1000 cosas que tú lo ves hacer y dices, bueno, ¿qué hace la gente cuando va al supermercado? Pues coge un carrito. A mí nunca me han dicho, coge un carro. Pues esto es la mayoría de cosas. ¿Por qué? Porque la especie humana, la mayoría, nosotros tenemos más o menos 5 millones de años evolutivos. Son años. De estos 5 millones, unos 100.000 somos Homo sapiens,
que no es mucho. De estos 100.000, 10.000, mucho menos, son sapiens sapiens, que viene a ser lo que nosotros somos más o menos. Es decir, de 5 millones, solo somos los que estamos aquí 10.000 años. ¿Cómo hemos aprendido de 5 millones a 10.000 años? Pues si casi no había lenguaje. Luego, ¿cómo hemos aprendido? Bien. Yo veía cazar y aprendí a cazar. Yo veía cómo la gente se escondía y aprendí a esconderme. Entonces, por esto es tan importante la psicología del aprendizaje, porque es lo que nos permite cambiar las conductas. ¿Tienes instintos básicos? Sí, instintos. Como miedo, correr, Sí, miedo, los básicos. nada más que eso. Risa, cólera, llanto y luego... Alegría, sí, ¿Cómo nos...? Mira, hay un ejemplo de que lo que es un aprendizaje es muy curioso. Hay culturas donde se llora y culturas donde no se llora. Hay culturas en donde el sí es no y el no es sí. Entonces, quiere decir que tú aprendes a llorar. Tú naces con la capacidad para llorar. Los niños lloran cuando nacen. Pero ¿cuándo es que asocias que llorar es un síntoma de comunicación con la madre para pedirle algo? En el entorno cultural. Los niños que son deprivados de sus madres o sus padres dejan de llorar. Se inhiben el llanto. Casi no aprenden ni a hablar. Porque no tienen la atención. No, ellos no practican. No tienen la atención de la madre. No refuerza el aprendizaje. Y no lo aprenden. Y al final llega un momento que por inhibición lo olvidan. Y dejan de poder hablar. Robinson Crusoe es un ejemplo. Robinson Crusoe de Daniel Defoe se supone que es un hecho real. Que era alguien que sucedió. Que se perdió en una isla y en el ámbito de la novela él deja de hablar. No sé si lo habéis leído el libro. Deja de hablar. Pierde el habla. ¿Por qué? Porque a base de no ejercitarla se olvida de hablar. Solo cuando vuelve a encontrar a un humano vuelve a entender y vuelve a hablar. De estos tipos de aprendizajes, el condicionamiento clásico, es el primero que es el de la escuela rusa, estudia el proceso en el que un organismo, animal o humano, porque los animales aprenden igual, aprende la relación existente entre un estímulo anticipando la ocurrencia de uno de ellos. Cita el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado, que también se llama neutro, y respuesta incondicionada y respuesta condicionada. Vamos a ver. Estos conceptos nos tienen que quedar hiper claros. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Es el que no vamos a condicionar. Él es el estímulo reflejo. Y es curioso que se llame incondicionado porque parece que es condicionado. Especialmente es al revés. Si yo te doy una descarga eléctrica en el párpado, tú cierras sin pensarlo. Si yo te meto aire, te cierra el ojo. Si te meto un destello luminoso, cierra la pupila. Es decir, cuando yo utilizo un mecanismo de reflejo, se llama incondicionado. No necesito condicionarlo. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta refleja. Exacto. Un estímulo que produce una respuesta automática es lo que se llama incondicionado. O sea, RI. Si yo, al mismo tiempo que te doy una descarga en el ojo, enciendo una luz, ese que no produce sin la descarga que cierres el ojo, una lucecita, bueno, no cerrar el ojo como si me hace una descarga eléctrica. Pero si cada vez que yo te enciendo la luz, luego ¡plas!, te pego una descarga, llega un momento que cuando ves la luz, ¡plam!, ya cierras el ojo. Es decir, el estímulo que era el estímulo condicionado produce la misma respuesta refleja que el estímulo incondicionado. El incondicionado sería como una situación inmediata, algo que te repercute, es inmediato, que cierres el ojo. Sí. Y lo otro sería como algo mediado, ¿no? Como reflejo. Y tú tienes un sistema neurológico que emite aquella respuesta. Cuando te ponen una linterna en el ojo, tu pupila se dilata, se cierra. Tú no puedes decir ciérrate. Pero si cada vez que te van a dar la luz tú oyes una campana, llega un momento que cuando oye la campana, la pupila hace así, se cierra. Entonces hay estímulo incondicionado, es el que es reflejo. El estímulo condicionado es el que yo quiero condicionar para que haga el mismo efecto que el incondicionado. Y entonces, si yo diera una luz, una campana, no cerraría la pupila. ¿Qué sucede? Que cuando lo he condicionado, produce la misma respuesta condicionada. Al principio la respuesta es neutra, yo veo una campana y no me sucede nada, pero llega un momento, en el ámbito policial hay un hecho que es muy frecuente. Tú ves una luz amarilla y dices, ¡qué bonito! La aprendes a ver en una rotonda.
y no te la descarga de adrenalina, porque sabes que vas a pasar un control. Entonces llega un momento que solo ver una luz amarilla, que es de malla, ya tiene la misma sensación. ¿Por qué? Porque la luz amarilla se ha llegado a condicionar a la misma respuesta del reflejo, que es la visión de la autoridad en aquel momento. Entonces, al principio es una respuesta refleja y al final una respuesta, un estímulo condicionado que no produce más que una respuesta neutra acaba produciendo la misma respuesta. Eso es el condicionamiento clásico, puesto pone el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. En atención al tipo de relación funcional que se establece entre los dos estímulos, se distinguen dos modalidades de condicionamiento clásico. El excitatorio, en el que el estímulo condicionado anticipa o predice la ocurrencia del estímulo incondicionado, es decir, cuando se enciende la luz roja, yo sé que me van a dar una descarga eléctrica. Y el estímulo, el condicionamiento clásico inhibitorio, que es el que predice que no se va a producir la respuesta. O sea, los dos son predictivos. Los dos estímulos condicionados son predictivos. Uno dice que va a producirse la respuesta y el otro anuncia que no va a producirse la respuesta. En nuestra sociedad vemos que hay muchísimos ejemplos en los que se trabaja con los estímulos condicionados, incondicionado, inhibitorio y excitatorio. Por ejemplo, cuando los niños están en clase y suena ¡ring! La campana, los niños saben que van a salir al patio. No es inhibitorio, es excitatorio. Tú sabes que se va a producir una conducta. Te van a dejar salir a jugar al patio. Vas a poder merendar, te produces jugos gástricos. Estímulos inhibitorios. Pensad alguno que una señal te indica que no va a producirse la respuesta. Hay muchos. ¿Pensad uno? ¿Eso os ocurre alguno? ¿Vale? Hay muchos, no son muy complicados, pensáis un poco. Por ejemplo, cuando llegamos a un paso a nivel de un tren y oímos la campana, pim, 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 sabemos que la valla va a bajar, entonces no se va a producir la conducta de paso a las vías. Avisa de que la conducta no se va a producir. Sería un ejemplo. El otro sería, a ver... Hay tantos, no me sale ninguno. Bueno, por ejemplo, la luz naranja en un semáforo indica que se va a poner rojo y el rojo indica que tú no vas a poder llevar a cabo una conducta. Si en el que abre el verde ocurre lo contrario. El verde es excitatorio. Cuando se pone verde indica que puedes adelantar y pasar por el semáforo. Vamos, lo importante es que tengáis muy claro cuál es la definición del estímulo incondicionado, que es el que produce una respuesta refleja. El estímulo condicionado es el que pretendemos que tenga la misma respuesta refleja. Y uno, pero al principio es neutro, no produce ninguna respuesta. A mí que suene una campana no me produce nada, pero cuando lo asocio a salir al patio, acaba produciendo el mismo efecto de salivación. ¿Definirías el incondicionado como respuesta refleja? Exacto. ¿Y el condicionado como? El que acaba produciendo la misma respuesta refleja. Por presentarse juntos. La asociación que se produce en el cerebro humano es E, y está demostrado. Es decir, nosotros lo que asociamos no es el estímulo condicionado con la respuesta del incondicionado. No, lo que asociamos es los dos estímulos. Los juntamos en la cabeza. Cuando yo veo la luz, ya es como si oyera la descarga eléctrica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El incondicionado es como un acto reflejo de tu subconsciente. Y tu sistema. Y el condicionado es por los que tú has aprendido. Claro. Tu aprendizaje, cuando tú sabes que es predictor. Predictorio. Claro. Tú has aprendido que cuando vas a salir tú saca la luz. Si eso es condicionado, es por lo que tú has aprendido. Claro. Es decir, fruto del aprendizaje, de la experiencia, tú sabes que cada vez que se enciende la luz, te van a dar descarga eléctrica. Y entonces piensas, ostras, yo ya sé lo que me viene, o al revés, o aprendo que no lo voy a recibir. Cuando recibas la descarga eléctrica, tendrás una respuesta incondicional. Sí. Es acto reflejo. Por ejemplo, en un sistema penitenciario duro, los interrogatorios tienen luz, una luz encendida. ¿Por qué? Porque es predictiva de lo que te va a pasar. Entonces, tú solo con ver la luz ya sabes lo que te puede suceder.
consigues el mismo efecto del miedo sin hacer nada. Es un condicionamiento clásico. Una luz es neutra al principio. Tú cuando ves una luz no quieres que te vaya a pasar nada, pero si cae que esta luz encendida te sucede algo, llega un momento que solo con ver la luz, hombre, lo que asocias es la luz con lo que te va a suceder, no con las consecuencias. Y aprendes a pasar a la Sí, exacto. Bueno, el aprendizaje vicario, que es la tercera tipo de aprendizaje, mediante la simple observación de las consecuencias de la conducta en otros, el observador bien adquiere nuevos patrones de respuesta que anteriormente no estaban a su alcance, o bien aprende una nueva reorganización de la conducta, que también es curioso, ya que es una reorganización de la conducta que ya se poseía. El aprendizaje puede ocurrir aun cuando el aprendiz no ofrezca ninguna respuesta directa durante o inmediatamente después de la experiencia. ¿Qué dice esto? Que lo que yo veo a 5, 6, 7, 8 años, cuando yo tengo 30 años y tengo un determinado conflicto, yo recuerdo cómo lo solucionó mi padre aquello. A palos. Y joder, yo sé cómo solucionarlo. O al revés. Yo también aprendo que frente a determinado conflicto, pues mi padre reaccionó de otra manera. Y dije, vamos a ver, póngase tranquilo. Vamos a llamar. En este caso, si en el aprendizaje vicario, si tú aprendes en una situación o cómo afrontar una situación por lo que has vivido, lo que has visto, y con el paso de los años tú maduras y te encuentras en esa misma situación, tu mente puede entrar en controversia de decir, es lo que yo viví, realmente yo no lo quiero afrontar así, pero sé que existe. Claro. Sí, ¿no? Es que esto es lo que se llama disonancia cognitiva. Por un lado, mi cerebro me dice, si yo hago esto, me voy triunfante. Y por otro lado me dice, te vas triunfante, pero te puedes tener otras consecuencias, que también las sabes de aquel aprendizaje. El problema es cuando no has tenido esa reflexión en esos años, para decir, cuidadito, que yo sé cómo solucionar las cosas mal y tengo que tener muy claro el no hacerlo, que es el trabajo de un psicólogo o de un criminólogo. Decirle a las personas, ¿tú crees que solucionar las cosas así a palos te ha ido muy bien en la vida? Sí, 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 bueno, estamos en la cárcel. Piénsalo bien, o sea, ¿tú qué prefieres, estar aquí o estar en tu casa con tu familia? ¿Qué crees que tendrías que haber hecho para no estar aquí? Pues cuando te viste a aquel tío por la calle, te das la vuelta y te vas por otro lado. ¿Es que hubiera sido un cobarde? O no, hubiera sido un tío inteligente. Hacer reflexión a las personas sobre que hay otras posibilidades de conducta y esas posibilidades tienen otras consecuencias. A ver cuáles eliges. ¿Que habrá gente que elegirá seguir siendo un tal? Bueno, pues están las instituciones. Para que el que no aprenda, pues mira, al final no esté entre nosotros. Pero la mayoría de los niños que cometen conductas disruptivas, cuando hablas con ellos, si reflexionan, se dan cuenta perfectamente. Te dicen, es verdad, esto lo he hecho mal, intentaré no hacerlo y cambia. Sí, pero en este momento hay muchas, pero muchas conductas disruptivas de gente que sus familias son muy normales. Es decir, el peso del aprendizaje hasta los 13 años es familiar. Después ya es el grupo. El grupo que tengas, el colegio que estés, tu zona donde vivas. Y tus amigos, quién es el jefe, dónde me relaciono el fin de semana, dónde he ido. Posiblemente acabas. algún día lo probarás. Sí, hay gente que no, pero bueno, lo normal es que como esto está muy socializado, pues lo pruebes y si ves pegar, bueno, ves que aquel tío que ha pegado es el machote, que no sé qué, y aprendes cosas que tú en tu familia no has visto. A 13 años, el peso de la educación de la familia es del 68%. A partir de 13 años, el peso del grupo es del 68%. Es decir, un tío que se ha criado en un ambiente familiar sólido, correcto y tal, hasta los 13 años funcionan muy bien. A partir de los 13 años se produce una crisis y es que él aprende fuera de la familia. Si tú cuidas mucho el entorno donde está tu hijo, hombre, puedes evitar según qué tipo de encontronazos, pero a veces es muy difícil controlarlo. Entonces, yo veo gente que hace cosas que no es propio de su cultura y de su aprendizaje y lo hacen. ¿Por qué? Pues te vas a la feria y un tío no sé qué, vas con los amigos y ¡pum! La lías. Y dices, pero si en tu casa esto no lo has visto. Y no te digo, y cosas mucho peores, como utilizar una navaja o eso. Dices, pero ¿cómo vas a...? Y que tu padre trabaja en un banco y lleva navaja tu padre, ¿qué? Y es fácil. En esta edad es muy fácil, ¿eh? Entonces, el aprendizaje hay que volverlo atrás y hacer reflexionar. ¿Que no todo se aprende con la edad? No. Hay gente más impulsiva,
hay rasgos de personalidad que influyen en la forma de procesar la información y hay gente que parece que le refuerza en hacer las cosas mal. También es verdad, porque si no, con hacer las cosas mal una vez, todo el mundo sería un santo. No demuestra esto. Es decir, del aprendizaje vicario hay un concepto que es muy importante y es: yo aprendo, interiorizo y no ejerzo. Y al cabo de mucho tiempo puedo ejercer, que es lo complicado. Que parece casi una condena el pensar. Es decir, que lo que tú has vivido cuando eras niña, ¿eso te va a cambiar la vida a 35 años? Pues no necesariamente, pero que puede suceder. Y que cuando la gente hace cosas así, ves que tiene un antecedente en su pasado, que sí ha habido una colección de aprendizajes así. La imitación de la respuesta del modelo requiere la intervención de 4 procesos psicológicos que son: primero, la atención, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo vemos; la retención, tenemos que ser capaces de recordarlo; la reproducción motriz, es decir, ser capaces de hacer lo mismo, porque si yo veo un tío que salta a 3 metros de una pértiga y yo no puedo hacerlo, pues difícilmente podré tener las consecuencias de una conducta. Y la motivación, es decir, tiene que volverse a dar una circunstancia en la que aquella conducta esté motivada. Yo no voy a ir a inventarme una conducta cuando tenga 30 años, pero si se da y tengo la motivación, probablemente si lo he retenido y lo he aprendido, podré actuar de la misma manera. El aprendizaje vicario tiene 3 efectos en el aprendizaje. Uno, el modelado. El modelado es que lo hacemos igual. La desinhibición, inhibición y la provocación. Es decir, cuando hablamos del modelado es que nosotros las conductas las repetimos de forma muy parecida. Cuando yo veo hacer según qué cosas, para mí es mucho más fácil repetirlas igual que hacerlas de forma diferente. Yo aprendes, vas a un sitio, ves que la gente come de una forma, lo aprendes muy rápido cómo hacer las cosas. La inhibición es ese efecto característico de que yo puedo inhibir una conducta o desinhibirla. Al final, la conducta por suerte está en manos de nosotros. No, es una excusa muy fácil todo el mundo lo hace o no lo puede evitar. Eso no es verdad. Por suerte lo puedes evitar y por suerte no lo hace todo el mundo. La gente que consume sustancias siempre dice, me sorprende, pero es muy repetitivo lo de todo el mundo lo hace. Esto hace todo el mundo consume. Todo normal, todo el mundo. ¿Quién no ha hecho una raya? Y siempre digo, bueno, pues todo el mundo pues quitar a uno. Entonces, en ese universo, pues quitar a uno que soy yo. Yo no lo hago. Entonces, como yo no lo hago, yo lo veo normal no hacerlo. Porque vosotros, la gente que consume, siempre les digo, confundís normalidad con frecuencia. Vosotros creéis que una cosa que se hace mucho es normal. Y eso no es verdad. No, es que es un hecho semántico muy curioso. O sea, creer que porque mucha gente fume canutos es normal, no es verdad. Claro, tú normalizas todo el mundo. Tú, yo. Mira, la cantidad de droga que quita la policía que se la queda. ¿En qué mundo vives? ¿Y dónde lo sabes esta verdad tú? Lo dice todo el mundo. Lo dices tú. Porque tú te quieres creer que la realidad es así para justificar tu propia conducta. Frecuente no es normal. Frecuente es que lo hace mucha gente. Vale. Hace muchos años era muy frecuente pegar a las mujeres. ¿Era normal? No. Claro que no. Era frecuente. Entonces, confundir frecuente con normal es inhibir la causa moral de las cosas. Como lo hace todo el mundo, es normal. Como es normal, está bien. Es un tránsito equivocado en la conducta humana. Que lo haga mucha gente no quiere decir que esté bien. Por supuesto. Si todo el mundo roba, luego no está mal que robe. Luego, la memoria es el proceso cuando cambia de aprendizaje a memoria. Sí, sí. Sí, la provocación es que yo no desarrollaré un aprendizaje vicario que tenga aprendido si no se me provoca para que lo haga. Y no nace de dentro a fuera, sino de fuera a adentro. Sí, imagínate que yo soy el hijo de una persona que maltrataba a mi madre. Entonces yo veía que mi padre llegaba, que no es físico, era un santo varón, pobre hombre, adoraba a mi madre hasta el día que se murió de un infarto. Y mi madre lo adoraba a él. Es decir, yo en esto puedo decir que mis padres se han querido toda su vida. Imagínate que yo me he criado en un ambiente en el que digo que mi padre llega, ha bebido,
viene agresivo, viene frustrado y sin decir una palabra a mi madre, patapam, pega un golpe en la mesa, ¡la cena! Mi madre ya con miedo porque sabe lo que le puede pasar, le ponen la cena y tal y cual. Yo no tengo por qué hacerlo esto. Pero si en algún momento de mi vida tengo un conflicto, que es la provocación, es de fuera a adentro, en el que yo veo que esa herramienta me puede ser útil, la puedo desarrollar de forma automática. Claro, claro. Yo no aprendí que mi padre le dijera a mi madre, a ver, puedes hacerme la cena que tengo hambre, ¿quieres que te ayude? No, yo aprendí el golpe en la mesa. Yo digo, joder, me veo dando golpes en la mesa. Y digo, ostras, pero tiene que mediar las circunstancias que reproduzcan la conducta. ¿Por qué voy a poner una grieta a mi mujer si me ha hecho la cena? El problema es el día que no me la haga la cena. Yo lo puedo ver como una provocación. Y de forma automática me hace la conducta. Y en ese momento es lo que dices tú. Es decir, a ver, pego el golpe o no pego el golpe. O me levanto y me hago la cena. Yo asistí a una cena hace años en la que un conocido mío se sentó a cenar en su propia casa. Su mujer le servía la cena, lo cual yo consideré del siglo XVII, que alguien te sirva la cena sin cenar contigo. O sea, que te sirva la cena tu mujer, lo vi. Mi madre y mi padre no he visto en mi vida esto. Cenaban los dos juntos. Pero no fue esto lo que llamaba la atención, es que él, cuando le puso la cena, le puso una cestita con pan cortado y el tío tocó el pan. Sí. Le dijo, Cari, el pan está un poco duro, pónmelo a cortar. Yo me quedé flipado. Claro, es verdad que si el pan lo tienes fuera una hora, pues la amiga es un poco duro. Yo me lo hubiera comido exactamente igual, por supuesto, pero me enseñó. Perdió el tiempo para hacerlo, ¿eh? Yo pensé, caray, tú, ¿qué aprendizaje tienes del miedo? Vas a decirle, levántate, córtate el pan, cariño, vamos, hasta aquí hemos llegado. Y yo lo veía normal. Pues este tipo de conductas los niños lo aprenden de otra manera. Claro, mi padre servía el pan fresco y tú que me vienes aquí con una comida mal hecha. Entonces, es la motivación lo que genera la actuación. Pasamos a la segunda parte del tema, que es la memoria. Bueno, la memoria es probablemente la herramienta que ha generado el universo más potente en los humanos, más que el aprendizaje. De hecho, el aprendizaje se basa en la memoria, aunque no lo pensemos. Si yo no lo tengo en la memoria, yo no he aprendido nada. Las personas que se les estropea la memoria por un trauma cerebral, por una enfermedad, por un golpe, y pierden la memoria, no tienen nada aprendido. Tienen que aprender a hablar incluso, a pronunciar, a saber quién es su madre. Yo lo he visto con traumas craneoencefálicos o el Alzheimer, que ya es irreversible. Pero yo he visto gente que en un accidente de tráfico ha tenido un trauma, están en coma y cuando despiertan no saben quién es su madre. Y tienen que decirle, esta es tu madre. Y entonces vuelven a recuperar cosas de la memoria. Es decir, sin memoria no hay aprendizaje. Y el aprendizaje se basa en la memoria, porque si no es algo interiorizado, hemos dicho que no hay aprendizaje. Si yo cada vez que cojo el coche tengo que aprender a llevarlo, vamos a ver, vamos dados. Bueno, decimos, la memoria es un proceso cognitivo que hace posible la codificación, almacenaje y recuperación de la información relativa a las experiencias y aprendizajes. Por esto he dicho lo de aprender y experiencia. Pero lo importante de la memoria es que tengamos claro que codifica, almacena y recupera. Es decir, el criterio clásico de la memoria nos hacía creer, Platón, que la memoria era como una tablilla donde nosotros, una pizarra, escribimos cosas que aprendemos. Hoy he comido tal cosa. Si yo hago un trazo muy grueso, eso lo recuerdo mejor. Bueno, la memoria, con lo que se sabe con resonancia magnética y tal, no tiene nada que ver con esto. La memoria es un programa en el que asocia códigos numéricos, prácticamente porque es 0,1, con unos determinados componentes emocionales. Entonces, el mismo recuerdo a ti puede ser agradable, para mí puede ser desagradable. Ver el mismo suceso. ¿En qué difiere tal? En cómo codificas la parte emocional. La amígdala o el hipocampo. ¿Qué parte emocional pone a ese código? ¿Cómo? Exacto. A mí me afecta de una forma, codifico con adrenalina. Yo ya he recibido de esto. Ostras, el que no ha recibido, pues lo verá de otra manera. Es curioso la memoria. Es muy curioso. ¿Cómo te puedes acordar de hechos puntuales sí. precisos, pero en cambio no acordarte de qué comiste ayer? Bueno, ayer a lo mejor no. Va, hace 3 días. Bueno, pero tienes explicación. Relativamente pronto, hace 3 días. Sí, o 4. No le prestas atención.
Cero. Porque no tiene ninguna componente, pero esta misma pregunta tiene una reflexión que es muy curiosa. ¿Tú recuerdas el 11M? Cuando los aviones chocaron contra la torre. ¿Recuerdas? Claro. ¿Y dónde estabas en aquel momento? Pero es que eso es algo muy puntual. Es decir, en tu vida que te impacta. Bueno, ¿en qué diferencia el 11M a lo que comiste hace 7 días? Cada día comes, pero aquello no lo ves siempre. Luego, ¿qué emoción te produjo aquel impacto? Miedo, confusión. Sí, ¿qué está pasando? Yo lo que comí hace 5 días, vale, me satisfizo el tiempo en que lo comí. Luego, ¿cómo codificamos? Contiene lo emocional por un lado y lo otro es el procesamiento. Pero algo, una acción cotidiana que realices cada día o futuro, es muy fácil de olvidar en el tiempo que lo hiciste. Sí. Por ejemplo, si haces gimnasio, por Sí. ejemplo, vas al gimnasio y estás acostumbrado a hacer X deporte. Es fácil no acordarte de qué día lo hiciste con esta persona o con la otra. Claro. Porque nosotros codificamos la memoria de una forma muy curiosa. Nosotros codificamos de forma transversal y de forma longitudinal. Entonces, hay aspectos del recuerdo que los codificas de una manera y son fáciles de recuperar. Tú sabes que has ido al gimnasio, por ejemplo. ¿Por qué no lo has olvidado? Bueno, porque lo hago cada día. Vale, pero es que esto lo codificas, lo sabéis por qué lo codificas. Pero, ¿quién tenías cada día al lado? Yo el jueves creo que estaba con tal, no estoy seguro si era el miércoles, porque eso no es relevante en la información del gimnasio. Tú codificas con un orden. Cuando se habla de memoria se habla de codificación profunda o superficial, grano fino o grano grueso. Cuando yo quiero recordar algo, si soy capaz de aplicar grano fino o grano grueso, soy un crack. Cuando la gente dice, ay, no me acuerdo de esa palabra, que no la has codificado. Tú pretendes recordar, siempre me río de una persona porque no recuerda las palabras. Y le digo, es que tú te crees que la memoria es una caja de pollos, donde están sueltos los pollos y haces así. A ver, ¿cómo se llama no sé quién? Skinner. Esto no funciona así, la memoria. La memoria no es buena o mala en las personas, sino efectivamente. Hay gente que tiene una memoria excelente porque la trabaja y hay gente que no. Si lees y procesas la información. Porque tú puedes leer 1000 páginas y no acordarte de ninguna. Pero si tú lees razonando sobre lo que lees, como si ves algo, si tú en un paisaje te fijas en algo y dices, claro, es que yo estoy viendo que esto funciona así, siempre recuerdas aquello. Entonces, si el procesamiento es profundo o superficial, te cambia los resultados de memoria. Estamos acostumbrados a esas cosas. Totalmente. Por una razón, y es que la memoria, por definición, es ilimitada, es infinita, pero no es real. La memoria tiene un campo de trabajo y la prueba es que cuando tú memorizas cosas, a partir de un número te cuesta cada vez más memorizar. Entonces, tú saturas un sistema de memoria. Entonces, nuestro sistema, ¿qué ha hecho? Elige lo que es importante. Tú vas por una carretera y no puedes recordar lo que has visto. Sabes que has ido de aquí a András. Exacto. Y bueno, en el alcoholismo hay una pregunta muy curiosa que es si usted recuerda dónde ha aparcado el coche por la mañana. Es un síntoma de alcoholismo. ¿Por qué? No es que lo hayas aparcado mal, es que no codificas la información porque uno de los efectos que tiene el alcohol es que no puedes codificar. Yo he visto gente que la ha detenido un tío por la tarde, por la mañana lo ha visto el juzgado declarando y le ha dicho, usted sí que es amable y no como el día de que me detuvo ayer, y es la misma persona. Te sorprende y dice, pero si era el mismo, y dice, no, era otro. ¿Por qué? Porque no puedes recordar, pues el alcohol bloquea la memoria. Entonces, por esto, cuando bebes, no puedes estudiar, porque pues no recordarías nada. Entonces, ¿cómo codificamos? Normalmente es superficial. Pero cuando añades emoción, pues todo lo que el cerebro hace y se pone a codificar y analizar la información de otra manera. Salud. Bueno, el sistema de memoria está integrado por 3 estructuras básicas, que son las sensoriales. Nosotros, en la memoria sensorial es todo lo que vemos, sentimos, tocamos. Todo esto está en todo el proceso, siempre, un tipo de memoria. Ahora, esa memoria sensorial solo pasa a la memoria a corto plazo una serie de informaciones, como si hubiera un filtro, y no pasa todo lo que vuelo aquí, veo y siento y tal. Solo que, pues esta señora, esto es nuevo, esto, pum, me lo pasa a la memoria sensorial y dice, he oído un sonido diferente. De todo lo que oigo aquí oigo muchas cosas, pero algunas pasan ese filtro.
Entonces, de la memoria sensorial pasa a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es diferente en cada modalidad sensorial. Pensad, cuando yo oigo una canción, un segundo después todavía la puedo reproducir en mi cabeza, sin ningún problema. 3 segundos y es diferente, porque está en ese tramo de la memoria a corto plazo. Si yo la repito muchas veces, la aprendo la canción y pasa a la memoria a largo plazo y mañana la puedo cantar. Es decir, una viene a continuación de la otra. Cuando yo veo una imagen, la imagen dura menos de un segundo. Si me la quitan, el ser capaz de decir, voy a imaginármela, que es tener memoria sobre aquello, es muy difícil visual, porque dura muy poco tiempo. Si la pongo medio segundo, prácticamente no la puedo recordar. Sí, pregunta lo que queráis. ¿Tú estudias? ¿En qué se basa el hecho de que cuando tú estudias una materia, cierta materia tienes facilidad para recordarla y cierta materia no? Que coincide muchas veces en si te gusta o si pasa el curso o la entiendes mejor. Claro, porque la procesas de otra forma. Es que esto es la teoría de los pollos. Tú aprendes chino, intenta aprender chino, verás qué divertido es. Te ponen una lista de 10 palabras y tú tienes que memorizar lo que es cada cosa y aprendes a decirlo. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Hombre, porque no procesas nada, nada te suena. En cambio, hay un concepto en psicología que se llama la maldición del conocimiento, que dice que cuanto más sabes de algo, más fácil te resulta. Hombre, te resulta más fácil porque cuanto más sabes, hombre, porque te gusta. Y que para que te guste algo, lo tienes que practicar también. Es decir, ahora en los institutos hay un problema muy generalizado que son las matemáticas. ¿Sabéis cuánta gente dice a mí no me va bien las matemáticas? Es lo raro, digo alguien que diga a mí las matemáticas. Pero es que las matemáticas solo te pueden ir bien si haces matemáticas. Claro, o sea, cogiendo, ¿cómo se hacen integrales definidas? Pues partiendo de cero y haciendo horas y horas y horas. Entonces al final dices, joder, qué matemático que soy. Qué fácil es esto. Claro que te parece fácil, porque te has tirado 32 días haciendo 2 horas. Claro. Luego hay habilidad, ¿eh? Sí, pero me refiero a la hora de estudiar. Un estudio de calidad. Tú puedes tener un estudio de calidad de una materia que no puedo inventar, me puedo ordenar. Sí. Y si te gusta, lo vas a asumir mucho más rápido. Si, por ejemplo, al compañero no le gusta y dedica las mismas horas, y es de calidad. Te dice, es que esto es un rollo, esto no sirve para nada. Hombre. Pero la predisposición incluye. Tú dirás. La predisposición en aprendizaje es la atención. La atención es focalización y la focalización produce un resultado. Las pruebas de memoria, cuando se hace por ejemplo, con palabras que tienen sentido y palabras sin sentido. El recordar palabras que tienen, te pone una lista de 10 palabras que no tienen sentido, o sílabas que no tienen, y las que tienen sentido, bueno, es totalmente diferente el resultado de cuántas recuerdas. ¿Por qué? Porque unas sabes lo que quieren decir, las otras no. Luego, si yo cuando estudio lo que leo, yo lo entiendo y me gusta, hombre, el resultado es totalmente diferente. Que tengo que aprender palabras. Es que la memoria es una herramienta de gestión, que la gente se cree, yo tengo buena memoria, tengo mala memoria. Eso no es verdad. Esto no es cierto. Es como darte la información a tu... Claro, si tú aprendes, la gente que utiliza reglas mnemotécnicas para aprender, joder, tiene una memoria excelente. Y tiene la misma memoria que tú y que yo. Pero cada cosa que aprenden sí que lo relacionan con algo. Lo colocan dentro de un esquema de memoria. Entonces la recuperación es muy fácil. El término recuperación de memoria no es exacto. Se llama co-construcción. Cada vez que yo recuerdo algo, yo no lo saco de un vídeo, ese recuerdo. Yo lo vuelvo a generar, que es la magia de la memoria. Y la prueba de que la vuelvo a generar es una cosa muy curiosa. Podemos cometer errores. Si yo cogiera de un álbum de fotos en mi cabeza, ¡pum!, la foto de tu boda, ¡pam!, te la saco aquí. Entonces, no podía tener ningún error. ¿Por qué se produce un error? Porque yo construyo el recuerdo y lo traigo al presente. Yo lo vi en un ejemplo cierto. Cuando yo el día de Navidad iba a comer a casa de mis abuelos desde niño. Y yo recuerdo que un año estrené un jersey de un color que me lo había hecho mi madre además. Entonces yo recordaba perfectamente el hecho. Mi hermano y yo teníamos la misma edad. Luego era de otro color.
Pero tenía el vídeo, ¿eh? O sea, yo dije y juré casi así ante Dios y ante los hombres que era de color rojo. Y me dijeron, tenemos el vídeo en Super 8. Y vi el vídeo y era azul. Entonces, yo, ¿cómo puedo recordar lo rojo? Porque yo lo que recordaba era el jersey nuevo. Y mi cerebro, aquello que no tiene, ¡pum!, lo rellena. Entonces, me hizo creer que tal. Entonces, yo me hubiera dejado matar, ¿eh? Y, ostras, cuando lo vi pensé, claro, eso solo puede ser cierto si yo construyo el recuerdo. Si lo sacara, podría decir, no recuerdo el color. Claro. Exacto. Que metemos una pizca de algo que Eso no es tanto. No es tanto, ¿eh? Y a veces es por eso. Claro. Porque le metes algo Que crees que ha sido. Sí. Y en la memoria, aquí sale, porque es un tema un poco largo, cuando tú haces preguntas a alguien, generas este tipo de ilusión óptica. Si tú a una persona le preguntas, cuando usted oyó el gran frenazo que se produjo, aquella persona dice más kilómetros de los que diría si no le dices eso. Entonces, tú generas el recuerdo en función de unos parámetros exteriores. Aquí hay un ejemplo en el libro, en el tema anterior, que es un poco, no es de memoria, pero sí. Pero sí que les cuesta recordar memoria con preguntas tipo que les hace recordar. Claro, es que el Loftus, que fue una psicóloga. En ese momento, pero cuando te preguntan Mira, hubo una psicóloga que se llama Loftus, que se dedicó a analizar en Estados Unidos todos los testimonios que habían llevado a la pena de muerte. Y descubrió que probablemente el 70% eran erróneos. Sí. Es decir, ella formaba a los abogados para conseguir determinados testimonios. Porque es muy fácil que el testigo llegue a creer que lo ha visto partiendo de realidades. No puedes decir, era un ciudadano negro que uno sea blanco, pero, a ver, ¿qué grado de oscuridad tenía aquel tal? Entonces va generando una serie de realidades que van cambiando en la cabeza de la persona. Y esto, cuando lo haces en pareja, es verdad que uno te dice, a ver, describe esto, lo describe lo otro. Y dices, a ver, si hemos visto lo mismo, ¿cómo es que hay diferencias? Tú estabas a la derecha, yo estaba a la izquierda. Depende de la percepción, tú filtras la información y la generas de una determinada forma. La tercera memoria es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la declarativa. De ahí la palabra declaración. Vienes aquí a hacer una declaración. Vale, siéntese. A ver, ¿qué es lo que ve usted aquel día? Entonces tú tienes que ir a tu memoria y construir lo que has visto. Y no lo recuerdas todo. Es imposible. Entonces vas poniendo en este damero, lo lógico entre A y la C es que haya una B. Y bueno, pues imagínate un testimonio alterado de alguien. ¿Era oscuro? Sí. Bueno, era las 7 de la tarde. Oscuridad había, o sea, no hay una percepción cierta de lo que se ve. A lo mejor no era tan oscura aquella persona, a lo mejor era por la oscuridad. Bueno, pues podría ser. Ya, tu cerebro hace así, plink, vas cambiando el tono. ¿Seguro que era esta persona? Ah, ya está aquí mi compañero. Uy, 31. Lo dejaremos aquí. Perdón, voy a ocultar.